Guerra Fría es un conflicto económico, político y en general social entre los países de Estados Unidos y la URSS. Abarca de los años de 1949 a 1971 y es una notable lucha por el imperialismo. No fue un conflicto militar, ya que entre estos dos países no hubo conflicto armado directamente, pero sí apoyaron a países como Cuba y Turquía en la crisis de los misiles, a Corea en su separación y a Vietnam. Podemos concluir que esto no fue una guerra, sino una discusión entre dos niñas argüenderas y sus amigas. Muchas gracias. Las causas de la Guerra Fría fue que Europa Occidental queda devastada. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo. La adquisición de armas atómicas. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. La Unión Soviética se derrumba debido a sus debilidades económicas. Vacío de poder. Eso quiere decir que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crea un vacío de poder por parte de los vencedores como por parte de los vencidos. Y política interna, es decir, control de la ciudadanía. Una de las características de la Guerra Fría fue que el mundo se separó en dos partes, el occidental, en la que predominaba el capitalismo, y el oriental, en el que predominaba el socialismo. Hay una expansión militar, económica y cultural por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética en los países que quedan dentro de su influencia, así como una lucha política, económica y en el campo militar para obtener los despojos de los países imperialistas que se vieron debilitados por la Segunda Guerra Mundial. Otra de sus características fue la propaganda de ambos lados. Es utilizada en distintos ámbitos, incluyendo los escolares, literarios, artísticos y el entretenimiento, usando los diferentes medios de información disponibles, como eran los periódicos, las revistas, el cine, la radio y la televisión. Esta propaganda está encaminada a desprestigiar al bloque opuesto y exaltar los logros propios, haciendo una idealización de las utopías, tanto la utopía capitalista como la comunista, dentro de las fronteras de los países pertenecientes a uno u otro bando, como fuera de ella. Como consecuencia de la propaganda de ambos bandos se dio una polarización, causando las llamadas cacerías de brujas y las purgas, buscando posibles espías y traidores, opositores, o personas que simpatizaran con los ideales del bloque opuesto. Existió un estado de miedo o terror tanto por la posibilidad del exterminio nuclear en caso de iniciarse un ataque por parte de cualquiera de las dos potencias hemogénicas con armamento de destrucción masiva, así como por la psicosis provocada por la polarización. Durante la Guerra Fría se dio un creciente armamentismo por parte de ambos bandos, tanto en el campo de las armas convencionales como en el campo de las armas de destrucción masiva, desarrollándose armas cada vez más poderosas, capaces de provocar la aniquilación no solo del bando enemigo, sino de todo el mundo, así como un desarrollo tecnológico militar muy avanzado, lo que provocó la secrecía máxima para evitar que cayeran dichos conocimientos en manos enemigas. Otra de las características fue el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de las tecnologías militares, tales como el desarrollo de cohetes y aviones a reacción cada vez más sofisticados y veloces, mejoras en los combustibles y la necesidad geoestratégica de espiar los movimientos del oponente. Llevaron a ambas potencias a desarrollar complicados y costosos proyectos espaciales, posicionando satélites espías, así como satélites de telecomunicaciones. Estos proyectos usaron como pantalla proyectos paralelos civiles tendientes a lograr llegar al espacio, poner en órbita un satélite, poner a un ser vivo en el espacio y que regrese vivo, lograr que un ser humano orbite en el espacio y regrese exitosamente, llegar a la Luna. En otra fase de la carrera espacial, mandar a Marte sondas y robots para su exploración. Durante esta guerra los enfrentamientos entre las potencias no fueron directos, por temor al uso de armas nucleares por parte de cualquiera de las potencias con armamento nuclear pertenecientes a uno u otro bloque. Se utilizaron a terceros para debilitar al enemigo, mediante la intervención en conflictos existentes en otros países, apoyando a distintos movimientos tales como golpes de Estado o guerrilla.
así como financiando a facciones políticas y a facciones dentro de guerras internas y provocando conflictos para de esta manera intervenir posteriormente. Dentro de las acciones indirectas que hacían ambos bandos se contaban los sabotajes en contra de instalaciones industriales o militares, ya sea dentro de los países aliados del enemigo, en países que estaban en alguna manera en disputa o de manera un poco más directa en los propios territorios de las potencias. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. El movimiento de los países no alineados surge a causa de la Guerra Fría. Los países participantes en este movimiento eran principalmente de Asia y de África. Estos países se vieron en la necesidad de unirse para defender sus intereses. Este movimiento fue muestra de compromiso con la paz al no declararse a favor ni de Estados Unidos ni de la URSS. Uno de los principales antecedentes a los países no alineados fue la Conferencia Afroasiática celebrada en Bandung en el año de 1955. En esta conferencia se reunieron los representantes de 29 países para analizar los problemas mundiales. En 1961, en la Conferencia de Belgrado, se establece formalmente el movimiento de países no alineados. En esta conferencia se reunieron 28 naciones, 25 de ellas como miembros y 3 como observadores. Cabe destacar que en esta conferencia Cuba fue el único país de América Latina que participó. Los principales objetivos de este movimiento fueron apoyo a la autodeterminación, oposición al apartheid, no hacer pactos multilaterales militares, no ingerir en los asuntos internos de los estados, lucha contra todas las manifestaciones y formas del imperialismo. A mediados de la década de los 70, el movimiento logró la participación de 86 países en la Conferencia de Colombo. Actualmente, los objetivos de los países no alineados mantienen su vigencia. En la actualidad, este movimiento cuenta con 118 países participantes.